¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver este video que corresponde a pues la serie de videos Aprender a Aprender. Vamos a ver las técnicas de estudio, en específico a los organizadores visuales. Así que sin más dilatación de tiempo vamos a por el tema. Bien, técnicas de estudio. Ya habíamos visto esta parte, esta diapositiva. Dice es un conjunto ordenado, ¿no? Un conjunto ordenado de acciones que realiza el estudiante para lograr comprender y memorizar la información. Habíamos visto ya el subrayado o el resumen y hoy vamos a ver lo que son los organizadores gráficos. Vamos a ver los mapas conceptuales, esquemas de llaves y los dibujos. Muy bien. Vamos a ver los organizadores gráficos. Dice, son la representación más simplificada y gráfica de un texto. Claro, ¿no? Porque no representa todo el texto, sino que contiene simplemente las ideas principales. Dice, y de una manera clara con las relaciones que hay entre las partes, como se pueden observar aquí, ¿no? Luego también aquí estamos viendo un mapa conceptual. Este es el modelo de un mapa conceptual. Este es el modelo de un esquema de llaves, ¿sí? Y vamos a ver otros más. Por ejemplo, aquí estamos viendo los mapas mentales, ¿no? Un mapa mental en el que de un tema central se van desprendiendo ideas. Luego aquí vamos a ver una línea de tiempo que también es un organizador gráfico. ¿Está bien? Porque puede observarse, porque puede verse cómo se distribuye la información y además es una manera sintetizada, ¿no? Entonces, de eso se tratan los organizadores gráficos. Y de los que les estoy mostrando hay muchísimos otros, ¿está bien? Solamente que por cuestiones de tiempo no los voy a tocar. Ya sería cuestión de que si ustedes gustan otros organizadores visuales puedan observarlos. Lo que hoy me voy a concentrar es en ver tres organizadores gráficos que son un poquito más usados en el aspecto académico. Así que vamos a ver. No sin antes, vamos a ver la formación de conceptos. ¿Está bien? La conceptualización. Vamos a ver qué es el concepto. Son representaciones mentales de una clase de objetos o sucesos. Claro, por ejemplo, estamos aquí viendo que un niño. Entonces, un niño es un concepto. ¿Por qué? Porque agrupa una serie de elementos. Vamos a ver el proceso de conceptualización, ¿sí? Dice, observaciones simples donde se identifican y describen características o atributos que comparten. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí estamos viendo a qué son estos. Pues vamos a decir que son perros. ¿Pero por qué decimos que son perros? Pues porque vamos a ver que tienen características, ¿no? Por ejemplo, que tienen dos orejitas, que tienen una nariz, que tienen dos ojos, cuatro patas, mueven la cola y que, por ejemplo, cuando se expresan dice wow, wow, ¿no? Y otras características biológicas que son muchísimo más superiores, ¿no? Pero mientras nosotros vamos a tomar estas características que comparten, ¿no? Reducción de los atributos características a una unidad. Claro, ahora, de todas las características que estos seres comparten, pues nosotros lo vamos a agrupar en donde, en una palabra, en una o varias palabras, ¿está bien? Por ejemplo, acá el niño está observando a estos, pero miren, este es de color marrón, este de color gris y este es color, pongámosle, caramelo, ¿no? Entonces, son diferentes en sí, pero por esos rasgos comunes que tiene, esas características o esos atributos que comparten, pues se va a agrupar en una sola palabra, ¿está bien? Y esto va a ser el concepto. ¿Cuál es el concepto entonces de esto? son perros. Y así podemos ir generando varios conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque a este ser también le podemos llamar niño, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos pies, dos manos, piensa y una serie de atributos que podemos nosotros agruparlos en una sola palabra, por ejemplo, niño. ¿Está bien? Y así tenemos, pues, ejemplos de muchos conceptos. A ver, presentación de los textos. Miren, a nosotros se nos presenta sin los textos, muy en prosa, ¿está bien? Donde se extiende de un margen al otro, ¿verdad? Eso es la prosa. Y tenemos pues párrafos donde se va a distribuir toda la información. Pero vamos a tener otro tipo de textos, donde vamos a ver unos subtítulos, ¿está bien? Unos subtemas de un tema en general. Tenemos los subtemas y tenemos su explicación media. Otro subtema, otra explicación. Entonces, tenemos nosotros que hacer la diferenciación de estos dos, estas presentaciones de los textos, porque nos va a ayudar también a conceptualizar. Bien, vamos a hacer la esquematización. Miren, por ejemplo, tenemos la imagen de una planta, ¿está bien? Y en el texto, por ejemplo, nos dicen, las plantas tienen hoja, tallo y raíz. Entonces, nosotros podemos hacer, ¿no? Las plantas tienen hojas, las plantas tienen tallo, ¿sí? Las plantas tienen tallo y las plantas tienen raíz. Y así lo podemos hacer, ¿no? Las plantas tienen hoja,
las plantas tienen tallo y las plantas tienen raíz. Y de esa manera ya estamos creando un esquema. Y ese tipo de esquemas son los que se llegan, pues, ¿no? Ingresan hacia nuestra mente. Otro tipo de esquema podría ser así, ¿no? Para ya no repetir la palabra tienen, ponemos simplemente una línea, ponemos tienen y colocamos aquí otros elementos que tiene la planta, pues, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el texto, obviamente, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que a lo mejor tiene una flor, tiene, por ejemplo, otras partes, ¿no? Entonces, solamente vamos a decir que es una planta gimnosperma, así que, bueno, solamente vamos a elegir estas partes de la planta. Otro tipo de texto, según como hemos visto en la primera parte, vamos a ver, ¿no? Tenemos otra vez todo un texto, pero vamos a ver una oración en específico, ¿no? Dice, el ratón se robó el queso, por eso el gato se comió el pequeñín. ¿Quién es el pequeñín? El ratón. ¿Está bien? Hace referencia al ratón. Entonces, tenemos aquí, ¿cuántos conceptos? Un ratón, ¿no? El ratón, que es un concepto, ¿no? Un animalito que tiene 2 orejitas, una naricita, tiene bigotes. Entonces, todas esas características las podemos agrupar en un concepto llamado ratón. Y luego tenemos queso. Queso, ¿qué es el queso? Pues es aquel producto, ¿no? Derivado de la leche. Entonces, tenemos aquí queso. Luego tenemos otro concepto que es gato, ¿no? Gato, y tenemos al pequeñín que hace referencia, pues, ¿no? Al ratón. Muy bien, entonces tenemos aquí de nuevo al ratón. Ahora hacemos las relaciones, ¿sí? El ratón robó el queso, ratón robó queso. Muy bien, pero también al sentido inverso podemos hacer su equivalente, ¿verdad? Miren, queso fue robado por ratón. ¿Está bien? Entonces podemos, según la flecha que nos indica de izquierda hacia derecha, pues podemos leer el ratón robó el queso. Pero de manera inversa, ¿sí? De derecha hacia la izquierda, pues podemos decir que el queso, fue robado por el ratón. Lo mismo hacemos con el gato. El gato se comió al pequeñín, el gato comió el ratón. Y de manera inversa, ¿no? El ratón fue comido por el gato. El ratón fue comido por el gato. Entonces, como tenemos estos equivalentes, podemos nosotros esquematizarlo. Y tenemos así, ¿no? Queso fue robado, ratón fue comido, gato. Profesor, pero puede haber escrito gato, tal como sale, ¿no? Gato comió al ratón, ¿sí? Podemos poner aquí arriba, gato se comió al ratón y el ratón comió el queso. Muy bien, también es otra forma de organizar. No estoy diciendo que tenga que hacerse exclusivamente así, pero recordemos que los organizadores gráficos nos van a servir a nosotros para estudiar, para comprender y nos va a ayudar también en nuestras presentaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando una exposición, pues ponemos nuestro organizador gráfico y mostrar hacia nuestro público. Porque cuando nosotros exponemos, ¿quién queremos que entienda? Pues nuestro público. Entonces, si esquematizamos de este modo, pues podemos entenderlo mejor. Claro, el queso fue robado por el ratón y el ratón fue comido por el gato. Si hubiésemos puesto el gato arriba, hubiésemos dicho, el gato se comió al ratón y el ratón comió al queso. Pero eso no tiene mucho sentido, porque el gato ya se había comido al ratón. Entonces, ¿cómo el ratón puede comerse el queso? Entonces, con esa lógica, pues no nos ayudaría ese tipo de esquema. Este esquema se ve más comprensible. Queso fue robado por el ratón y el ratón fue comido por el gato. Bien, utilizando esta misma oración podemos nosotros realizar otro tipo de esquema, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los personajes, ¿sí? ¿Quiénes son? El ratón, pues, y el gato. Ratón y el gato. Y tenemos la acción, ¿no? El ratón robó queso y el gato comió el ratón. Entonces, este es otro tipo de organizador gráfico. Bien, esto nos va a ayudar cuando nosotros tenemos un tipo de texto así, ¿no? Pero también podemos nosotros tener, ya no un cuentito, sino que podemos tener una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, el ratón, cuando nos dicen, ¿no? Avance hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego dobla, ¿no? Llega a la tienda, luego vas al cajero, coges el producto, vas al cajero, pagas y te retiras, ¿no? Entonces, cuando tenemos una serie de pasos, también podemos nosotros esquematizar, ¿no? Paso 1, paso 2, y acá la acción que realiza en cada uno de esos lugares. Entonces, son muchas las formas que nosotros podemos esquematizar.
de acuerdo a cómo nosotros podamos organizar los conceptos. Por eso entender mucho los conceptos es fundamental. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el otro texto donde ya nos dan simplemente los subtítulos. Y esto es más fácil porque podemos organizarlo de una manera muchísimo más rápida. Por ejemplo, tenemos etapas de la fase investigadora. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de la fase investigadora? Tenemos 2.6 etapas de la fase investigadora, entonces como título tenemos etapas de la investigación. Después tenemos 2.6.1, o sea, la primera, tenemos la observación. Entonces ponemos etapas, primera, observación. Planteamiento del problema sigue el siguiente. Y por eso tenemos aquí planteamiento del problema. Luego, ¿qué sigue? Formulación de la hipótesis. Y acá tenemos formulación de la hipótesis. Por cuestiones de espacio, ya no he puesto el otro, está bien, que es comprobación y verificación de la hipótesis, que sería aquí. Pero es para que ustedes tengan la idea, está bien, podemos hacer utilizando pues aprovechando los subtítulos. Pero no solamente este tipo de esquema, este diagrama, ¿está bien? No solamente utilizando este diagrama, sino utilizando también este tipo de esquematización a base de llaves. Etapas de la investigación, que está aquí, y luego como tiene sus subtemas, pues lo colocamos aquí. Observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis. Y si queremos nosotros explicar un poquito de lo que está en cada uno de estos subtemas, pues aquí le abrimos otra llave y ponemos las ideas principales. Y de ese modo podemos ir esquematizándolo muchísimo más rápido. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de los cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos de manera que nos van a mostrar la información de manera muy concisa, muy resumida, de manera sintética. Por eso dice sinóptico. ¿Está bien? Muy bien. A ver, tenemos así cuadros sinópticos como el esquema de llaves, ¿sí? ¿Por qué esquema de llaves? Porque está con llaves, ¿está bien? Están observándolo ustedes aquí. Luego tenemos los diagramas, ¿sí? Que tenemos un tema que es una forma de jerarquizar y tenemos el cuadro o la tabla como lo estamos viendo aquí. Vamos por los diagramas, ¿sí? Entre los muchos diagramas que tenemos, ¿sí? Hay diagrama de flujo y tenemos, por ejemplo, el mapa conceptual al que nos vamos a dedicar aquí. ¿Cuáles son los elementos del mapa conceptual? Pues tenemos un tema, ¿sí? Que es el que va a dar raíz a todo. Tenemos un concepto, ¿sí? Tenemos los conceptos que van a estar dentro de estas formas globulares, ¿está bien? Algunos van a poner rectángulo, otros van a poner círculos, otros van a utilizar pues un triángulo, etcétera, ¿está bien? No hay límites en cuanto a cómo puedan restringir o encerrar, mejor dicho, al concepto. Y luego tenemos las palabras enlaces, ¿sí? Por ejemplo, estas que usualmente suelen ser los verbos. Muy bien. Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un mapa conceptual? Pues resaltar las relaciones entre las ideas y el tema. Claro, ¿no? Tenemos la relación entre las ideas, ¿no? Ideas, o mejor dicho, conceptos, ¿no? Conceptos. Y luego también tenemos la idea, ¿no? El tema, perdón. Facilitar la memorización más rápida y de mejor calidad. Claro, porque si nosotros tenemos la información organizada, pues de manera visual ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, está dividido aquí en tantas partes. Por aquí estaba el concepto de preguntas claves, por aquí estaba conocimiento organizado, por aquí estaba sentimiento. Entonces ya recordamos la posición y recordamos pues también el tipo de enlaces que tiene. Entonces memorizamos muchísimo más rápido. Las ideas aparecen como una foto, claro, lo que les estaba mencionando, ¿no? Ya sabemos cómo está distribuido, entonces es más fácil interiorizarlo. Estimula la creatividad. Al trazar el mapa, el estudiante piensa rápido y libremente. Lo que les dije, ¿no? No hay forma tan restrictiva para poder realizar nuestros diagramas. Sin embargo, lo que sí tenemos que respetar es que en la parte superior esté pues el tema principal y hacia abajo pues que vayan los subtemas o algunas ideas complementarias. El esquema de llaves. Bien, vamos a ver que el esquema de llaves es aquel que contiene informaciones que van a estar distribuidos de manera que en la parte izquierda sean los más principales o las ideas generales y conforme avanza hacia la izquierda pues van a ser los más detallados o más complementarios en todo caso.
¿Está bien? Entonces la relevancia va a ser de izquierda hacia la derecha. Muy bien. Se suele poner el título principal fuera de la gran llave, en la parte izquierda central del cuadro, ¿no? Claro, lo que estamos observando. Después, mediante llave de manera vertical, se va englobando los contenidos, claro, de arriba a abajo, ¿no? Tal como lo hicimos hace un momento, ¿no? Con las fases de la investigación. Tenemos uno, después otro y después otro. El siguiente nivel se ubica a la derecha, de igual manera hacia arriba hacia abajo las ideas secundarias o subcategorías, ¿no? Claro, miren, por ejemplo, acá tenemos un subtema, luego acá tenemos otros subtemas y acá tenemos un contenido, ¿no? Entonces, vamos de acuerdo a lo que requerimos, pues vamos organizándolo de manera de izquierda a derecha, ¿no? De lo más relevante hacia lo más específico o detallado o complementario en todo caso. Y el cuadro o tabla, bien, tenemos aquí otra forma de organizar la información, ¿sí? De manera sucinta o organizado, ¿no? De modo que nuestro público, nuestro auditorio pueda comprender mejor la información que nosotros contamos y que estamos presentándoles, ¿no? Claro, cuando nosotros exponemos para que ellos entiendan. Entonces, tener un buen organizador gráfico mejora todo ello. A ver, entonces, ¿qué es el cuadro o tabla? Bueno, es una variante del cuadro sinóptico que es la tabla, lo que habíamos comentado, ¿no? Ayuda a comprender informaciones o los criterios en que dividiremos la información. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos las liebres, los conejos. ¿Qué está haciendo? Está comparando. ¿Qué compara? Pues el periodo de gestación, las características de las crías y el hábitat en el cual ellos viven. Entonces, esas son las formas que nosotros tenemos para poder organizar mejor la información. Esa es nuestra información que podemos compartir hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarlo por los medios de interacción que tenemos. En todo caso, pueden escribirlos aquí en la caja de comentarios, que gustosamente se las responderé. Sin más, me despido. Goodbye.